Estás en Historias de Terror. La estación de tren abandonada. Cuando era niño, solía escuchar historias escalofriantes sobre la estación de tren abandonada en las afueras de nuestro pueblo. Decían que allí llegaba un tren a medianoche, uno que no estaba en ningún horario oficial, y que estaba destinado a transportar almas perdidas a un lugar desconocido. Era una leyenda que asustaba a los niños y fascinaba a los adultos por igual. Mi abuela, una mujer sabia y supersticiosa, solía advertirme sobre la estación de tren fantasma. Decía que el tren venía en busca de aquellos que habían perdido su camino en la vida, y que si alguna vez me aventuraba cerca de la estación, mi alma estaría en peligro. Pero como cualquier joven curioso, la advertencia de mi abuela solo avivó mi interés. Una noche de verano, mientras mis amigos y yo jugábamos en el bosque que rodeaba la estación, decidimos hacer una apuesta audaz. Iríamos a la estación de tren abandonada y veríamos si la leyenda era cierta. La luna llena iluminaba el camino y aunque todos estábamos nerviosos, ninguno de nosotros quería parecer asustado frente a los demás. Caminamos a través de los árboles hasta llegar a las vías del tren. La estación estaba allí, en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Bajo la luz de la luna tenía un aura de misterio y al mismo tiempo de decadencia. Mientras explorábamos la estación, escuchamos un ruido distante, un murmullo suave que se aproximaba. Miramos hacia las vías y vimos una luz tenue en la distancia. El corazón me latía con fuerza mientras un tren se acercaba. El tren era una máquina antigua, con vagones de madera y ventanas sucias y oscurecidas por el tiempo. No parecía pertenecer a ninguna época que conociera. A medida que se detenía frente a nosotros, una sensación de miedo se apoderó de todos y cada uno de los que allí estábamos, pero ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás. Éramos los más valientes. Las puertas de los vagones se abrieron lentamente, revelando un interior oscuro y lúgubre. No sabíamos qué esperar, pero la curiosidad, y tal vez algo más, ahora que lo pienso en frío, nos impulsó a subir al tren. El interior del tren era tan sombrío como lo habíamos temido. Los asientos eran incómodos y desgastados y el aire tenía un olor rancio y húmedo. No había nadie más en el tren, excepto nosotros. Nos sentamos en silencio, sin saber hacia dónde nos llevaría el misterioso viaje. El tren comenzó a moverse lentamente por las vías, y pronto estábamos en la oscuridad total. No podíamos ver nada fuera de las ventanas. Había luces intermitentes que creaban sombras espeluznantes en los asientos vacíos, y la atmósfera se volvía más opresiva con cada minuto que pasaba. Después de un tiempo que nos pareció interminable, el tren se detuvo abruptamente. Estábamos en medio de la nada, sin señales de vida en ninguna dirección. Comenzamos a entrar en pánico, gritando y golpeando las puertas para intentar salir. Fue entonces cuando escuchamos una risa. Una risa fría y siniestra que parecía venir de todas partes a la vez. Las luces del tren parpadearon y cuando se encendieron de nuevo, nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos en el vagón. Figuras oscuras y grotescas se alzaban ante nosotros, seres que no deberían existir en este mundo. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y sus sonrisas eran torcidas y malévolas. Sabíamos que estábamos en peligro, pero no podíamos escapar. Las figuras comenzaron a acercarse, rodeándonos en el vagón. Intentamos defendernos, pero nuestros golpes no tenían ningún efecto sobre ellos. Me di cuenta entonces de que seguramente en el pasado eran como nosotros, aunque ahora no quedaba más que una sombra de lo que fueron y que apenas guardaban ningún rastro de humanidad. Estábamos atrapados en el tren, el famoso tren de las almas perdidas,
condenados a un destino desconocido. El tren comenzó a moverse nuevamente mientras las figuras nos vigilaban sombríamente. Gritamos y luchamos, pero no había escapatoria. El tren avanzó implacablemente hacia la oscuridad, mientras se alejaba de la estación y de nuestro mundo, llevándonos a un lugar del que nunca regresaríamos. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse en el tren, y pronto perdí toda noción de cuánto tiempo había pasado desde que comenzó nuestro siniestro viaje. Las figuras oscuras continuaban observándonos con sus ojos malévolos, y yo sabía que no había escapatoria. Fue entonces cuando un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente atormentada. Si no podía escapar de este tren maldito, al menos podría dejar constancia de nuestra historia, de lo que nos había sucedido. Desesperadamente saqué una libreta y un bolígrafo de mi mochila y comencé a escribir. Escribo sobre nuestra aventura temeraria, sobre el momento en el que subimos al tren, sobre las figuras siniestras y sobre el pánico que sentimos. Escribo con la esperanza de que, si alguien alguna vez encuentra mi testimonio, pueda advertir a otros sobre este tren fantasma. El tren continúa avanzando a través de la oscuridad y yo seguiré escribiendo, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Sé que mi vida está perdida y que mi alma no tiene salvación, pero siento que contar nuestra historia es mi única esperanza de que alguien pueda evitar el mismo destino que nosotros. Finalmente, siento que ya no puedo escribir más. Arrojaré la libreta a través de una ventana abierta del tren. Alguna tiene que haber. Aprovecharé cualquier oportunidad, esperando que alguien, en algún lugar, la encuentre. Sé que es una esperanza vaga, pero es todo lo que me queda. El tren sigue avanzando hacia la oscuridad y las figuras siniestras nos rodean. Nunca sabré si alguien encontrará mi testimonio, pero al menos habré intentado advertir al mundo sobre el terror del tren de las almas perdidas. Si aún así nunca encuentras mi advertencia y acabas aquí algún día, tal vez me veas, tal vez me reconozcas como el niño de la cicatriz en la frente, mientras te lamentas de tu mala suerte, atrapado en este siniestro vagón, condenado a vagar por la eternidad junto conmigo y mis amigos y el resto de las almas en pena que llenan este tren. Pero al menos moriré con la esperanza de que alguien, en algún momento, escuche nuestra historia y se mantenga alejado de la estación de tren abandonada, en las afueras de nuestro pueblo.